Profe, ¿usted podría grabar la clase? Porque yo intento iniciar la grabación y me dice que no está activada con el usuario. No sé si usted puede apretar para iniciar la grabación de la clase, para que quede el registro, por alguna duda. ¿Y dónde se hace eso para grabar? Donde salen 3 puntos. Dice mouse ya. y ahí dice Vale. iniciar grabación. Lo tengo con rojo. ¿Está marcado? ¿Y si lo selecciona? Después de la reunión encontrará esta grabación en la conversación de canal o en Microsoft Stream. Ahí me dice, ahí debería quedar, a ver, iniciar grabación. Ahí quedó seleccionado, ¿o no? ¿O tiene que estar con rojo? A mí me sale como grabación pendiente, me sale en gris. Ahí se activó. No sé, yo no lo he tenido. Siempre he tenido las cosas iniciando grabación. Está con rojo seleccionado. Ah, ya, por. Debería estar grabando. A mí me sale pendiente, no sé. Eso era. Ya, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Se me fue. Los elementos de la curva. Sí, los elementos de la curva. Ya les voy a mostrar los elementos de la curva. Ya ven, ¿alcanzan a ver ahí? ¿Parece esto? Profe, sí se ve. Ya, Sí. entonces los elementos de la curva, mire, fíjense, ya vimos la parte de alineamiento recto y ahora vamos a estar de lleno a lo que es curva horizontal. Entonces los elementos de una curva, aquí están, bueno, hay más fórmulas, pero están como los principales, la tangente que es la distancia horizontal medida desde el PC o del FC hacia el punto, hacia el vértice, distancia horizontal, y su fórmula viene dado como R tangente de omega medio. El ángulo de flexión que está ahí arriba, el que calculamos ayer, que aprendimos a calcular, es el mismo con respecto al ángulo del centro, ¿cierto? Es una propiedad geométrica. Entonces, para poder obtener la fórmula, porque aquí se la estoy dando, hay que aplicar el triángulo rectángulo aquí entre PC, vértice y el centro. Se forma un triángulo rectángulo en el punto de tangencia, y aplico la función trigonométrica, en este caso la tangente de omega medio va a ser igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa, o sea, el cateto opuesto es T, en este caso es la tangente T, el que estamos buscando, partido por R, ¿sí? O sea, me está diciendo que tangente de omega medio, ¿sí? Ese ángulo que se forma en el PC o en el FC, ¿hay que calcularlo o en 90 grados? ¿O 100 para su efecto? ¿Ese es en el PC? No, pues 100. Es 100 porque es tangente. Ah, ya. Toda recta tangente a una curva forma un ángulo recto con el radio. Ya, perfecto. Es una propiedad geométrica. Entonces, sacando la función trigonométrica de ese triángulo y aplicando la función tangente omega medio es cateto opuesto, que en este caso es T, partido por el cateto adyacente, que es R, deduzco la fórmula de la tangente, que es R por tangente omega medio, ¿estamos? Ese en el caso de la tangente. En el caso del desarrollo de la curva, la demostración viene dado en función del perímetro completo, o sea, 2πr sobre los 400, ¿cierto? Y partido sobre el desarrollo de la curva
partido por W. Y se hace una relación. Entonces, para el desarrollo de la curva va a ser 2πr, que es el perímetro, está en función o es una relación sobre los 400, es una regla de 3. Y después, el desarrollo de la curva, el que yo quiero sacar, es igual a W. Entonces me queda una relación. Despejo el desarrollo de la curva y me quedaría que 2πr por el W dividido en 400. Luego el desarrollo de la curva me va a quedar pi por r por W igual 200. Ahí sacamos de ahí se los voy a mostrar en el pizarrón. Pero para determinar ese arco entre el PC y el FC, que el desarrollo de la curva es un arco que corresponde a la longitud de la curva. En el caso del ejercicio nosotros que teníamos, podríamos ir a calcular el desarrollo de la curva y compararlo con los kilometrajes, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? Diferencia de kilometraje entre el PC y el FC me daría el desarrollo de la curva, ¿me entienden? En el caso de la cuerda es la cuerda mayor, la cuerda entre el PC y el FC, que es una línea recta. Es una línea recta que une el PC con el FC. Y ahí, nuevamente, yo necesito buscar, aquí no está la fórmula, aquí no la muestra, pero también es un elemento importante, la cuerda. Entonces, ¿cómo determino la cuerda? Se forma nuevamente un triángulo, en la cual tengo que colocar C medio y C medio, porque la bisectriz divide la cuerda en dos cuerdas chiquitas, en dos cuerdas iguales, o sea, C medio, ¿o no? ¿Lo ven o no? ¿Alumno? Sí, profe. Voy a hacer el dibujito de arriba, Espérenme. Ahí yo creo que reduje la cuerda. Voy a aprender para que lo vean. ¿Alcanzan a ver lo que está escrito ahí? ¿Lo ven o no? Más o menos. Espérate. Aparece, ¿no? Se ve pixelado. Espérense, que ¿saben qué? Tengo que desactivar lo que tenía antes. Ahí sí. Ahí se nota. Ya. Es que tengo que desactivar lo otro y poner todo. Es todo un show, amigo. Ya. Miren, ¿alcanzan a ver? En el caso de la tangente, bueno, sale del triángulo que yo les dije. Entonces, la tangente omega medio es el cateto opuesto, en este caso la tangente partido por el radio. Y ahí despejamos y te da la fórmula, la primera fórmula. En el caso del desarrollo de la curva, aparece una relación 2πr sobre 400 en el sistema centesimal. Va a ser igual al desarrollo de curva, el cual yo quiero calcular, sobre el ángulo W. Ese W representa un arco.
final el desarrollo de curva es pi por r por w partido por 200. Ahí yo tengo ya el desarrollo, tengo la tangente. En el caso de la secante, de la cuerda, allá arriba, miren. Acuérdense que esto sale desde el PC y hasta el FC, ¿o no? ¿Lo ven o no? Sí, profe. Ya, pues, ahí está, miren. Entonces, vamos a aplicar este triángulo. El ángulo recto está ahí. Ahí está el ángulo recto. Entonces la función es la función seno. Seno de omega medio igual a la cuerda, a la C medio, partido por el radio que le hipotenusa. Y ahí despejando me da la cuerda, otro elemento que tiene que ir dentro de los elementos geométricos de la curva, que ustedes lo tienen que tener en su cálculo. ¿Qué otro elemento más entra? ¿Entendieron esa parte? ¿Alumno? Sí, repita, profe. ¿Cómo? Repita esa parte, profe. Esta parte. No, pues, aquí está la curva que estamos analizando. Acá está el centro que forma la curva. Y lo que hice yo es la cuerda es la distancia entre el PC y el FC. La divido por la bisectriz. Acuérdense que este ángulo es el ángulo completo, que es el W. Entonces cada ángulo es W medio. Y trabajo con el triángulo rectángulo, que entre PC, ese punto de unión entre la cuerda, entre el punto máximo y el centro de la cuerda, y el C, el centro. Y aplico la función trigonométrica, la función seno de omega medio es cateto opuesto partido por hipotenusa. Cateto opuesto que es C medio partido por R. Multiplico cruzados y arreglo y me da que la cuerda es 2 veces el radio por el seno de omega medio. ¿Vamos? Eso es con respecto. Ahí tengo 3 elementos geométricos. Nos faltan 2 elementos más. Voy a borrar aquí y vamos a poner el otro elemento. Deje de borrar. ¿Van a anotar o van a borrar? ¿Qué van a hacer? A ver. A no borrar, ¿qué? ¿Van a sacar una foto? ¿Qué van a hacer? Bueno, ya anoté. Ya, puedo borrar para seguir. Me nos quedan 2 elementos más para después hacer un ejemplo y hacer un cálculo. ¿Vamos? ¿Sí? En todo caso está ahí en la presentación. Bueno, en la presentación no aparece esta fórmula, que es la cuerda. Pero sí aparece la secante, la que está ahí, la vamos a deducir. Y entonces voy a borrar esto. Y vamos a dibujar ahí. Yo medio choco, pero se entiende. Ahí está la distancia entre el centro del arco La secante. y el vértice, se llama secante. ¿No? Aquí tengo el radio y aquí también tengo radio. Entonces aquí se forma el ángulo recto y necesito determinar esa distancia S, que se llama la secante, que se ocupa mucho cuando ustedes tengan que proyectar una curva. Esto la van a ocupar mucho porque yo les voy a decir que cuando proyecten su alineamiento van a tener que tratar que la curva pase por lo más cercano al centro. Entonces esta es la herramienta para poder determinar, porque aquí me está diciendo que de los alineamientos que ya vimos en las clases anteriores, yo estoy diciendo que a ese metro pasa el centro de la curva o el centro del camino existente. Entonces ustedes van a determinar ese S y con eso van a determinar un radio. Si ese radio está dentro de un radio de proyecto, ustedes me lo van a aceptar. Si no, van a tener que variar esto, ¿me entienden? Entonces esta es una herramienta, tienen que saber entender esta parte. Entonces, ¿cómo yo determino la S? Se metió mal
teórico, pero al final es lo mismo. ¿Cómo logro determinar esa fórmula? Entonces voy a sacarnos esto para poder hacerlo ahí en la pizarra y de ahí para que lo vean. Ya, ahí está. ¿Lo ven o no? ¿Aló? Sí, profe, se escucha. Ya, miren, ahí está, vamos a usar el triángulo, este es el centro de la curva, este es el punto del PC y este es el vértice. Vamos a usar el triángulo PC, vértice, centro de la curva. Y vamos a usar la función coseno. Coseno omega medio va a ser igual al cateto adyacente, en este caso el radio, partido por la hipotenusa. Y la hipotenusa es R más S, partido por R más S. Y ahí yo empiezo a trabajar, hago la álgebra y todo eso, y llego a la fórmula que aparece ahí en la presentación. ¿Estamos? Ahora, ustedes en su calculadora, si tiene la secante, la utilizan directo. Si no, van a tener que usar 1 partido por coseno, porque 1 partido por coseno es secante. ¿Estamos? El otro elemento a obtener, que tiene que ir también en el cuadro, es esto. Acuérdense que este es C, pero entre el centro de la cuerda y el centro del arco aparece otra variable que es M, que también hay que calcularla. Se calculó S, ¿verdad? se calculó M, se calculó C, se calculó la tangente simétrica, el desarrollo, la secante, M, la cuerda. ¿Estamos? Ya, entonces ahora hay que determinar M. ¿Quién me puede decir cómo empezamos a determinar M? Que es otro elemento geométrico de la curva horizontal. ¿Quién me puede decir cómo lo calculamos? ¿Cómo obtenemos la fórmula? Con el radio. El M,
Con el que radio. representa la distancia entre el centro del arco y el centro de la cuerda. Con el radio. ¿Cómo lo podemos calcular? Voy a borrar la parte de arriba. Con el radio, ¿no? Voy a borrar esta. Acuérdense, esta es la Luca, fórmula Luca. número 4, la que acabamos de hacer, 4, para que la numeren, 4. Sí, Nos falta una. Se puede ver con el radio por 1 menos coseno. Perdón. El radio por 1 menos coseno de W partido en 2. ¿No? Ya, pero tratemos de hacerla de donde nace. Entonces aquí uno podría hacer que el triángulo el cual vamos a usar, ahora fíjense, el triángulo que vamos a usar va a ser PC, ese punto que está ahí, y el centro. Ahí está nuestro triángulo, ¿sí? Este es el triángulo a utilizar. Mi ángulo recto está ahora aquí. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Sí, no. Ya, entonces ahora yo voy a aplicar nuevamente coseno. Coseno de omega medio. Y coseno de omega medio no es más que el radio. ¿Pero qué es el radio? En este caso, la distancia. ¿Qué tengo que decir yo? Bueno, yo esta distancia no la tengo físicamente, pero así la puedo deducir. Puedo decir que es RM9. R al radio, que es del centro a este punto, le resto la distancia M y me da la distancia del cateto que yo quiero. Estoy hablando, estamos utilizando este triángulo. ¿Sí o no? Entonces coseno omega medio es cateto adyacente, que es desde ahí hasta ahí, o sea RM9 partido por R. Ahí. Y ahora calculámonos. Cruzado. Ahí. Dejamos el M en un lado. Y me va a quedar que es R menos R por coseno omega medio. Luego M va a ser igual a R por 1 menos coseno omega medio. Y ahí está la otra fórmula, que es la 5. ¿Estamos? ¿Están claros? Ahí tengo los elementos que ustedes deberían mostrar al momento de su diseño. Estos 5 elementos deberían ir. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alumno? Ya, ahora, del ejercicio que hicimos el otro día. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos el otro día? Sí. Ya. Voy a mostrar ese ejercicio y ustedes, con los datos que están ahí, porque ustedes calcularon el W, los tienen calculados, calcularon el alfa, el W, van a calcular los elementos geométricos. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, voy a encender, voy a llamar ese dibujo para que lo tengamos en la pantalla. ¿Ya lo ven o no? Sí, profe. Sí. Ya, ahí está. Ya, entonces ustedes, el radio está. El radio es un elemento, está ahí. La primera curva 200. tiene radio tanto. Necesito que con eso. El W es el que necesito que ustedes me digan. Radio 200. Tengo estos elementos del W. Ustedes calcularon eso, ustedes los tienen. Veamos, a ver.
Ya, a ver, la curva número uno tiene radio 200. 200. ¿Cuánto varía el W? Ustedes lo tienen. El primer W1, dístenmelo. ¿34? 34 grados. Coma ¿Ya? 29. 29 minutos. 87 segundos. 87 segundos. Ya. Listo. Después, la segunda curva. Tengo un radio en la segunda curva. ¿De cuánto? De 400. 400, ¿cierto? ¿Cuánto dio el W? ¿42? 42 grados, ya. 62 minutos. Ya. 34 segundos. La tercera curva. La tercera curva. Tiene un radio de 500. ¿Cuánto es el W? 47 grados. 50 minutos. 65 segundos. Listo. Ahí están el radio del W. Con eso yo voy a calcular todos los otros elementos, ¿estamos? Que son las fórmulas que vimos ahí. ¿Alguna duda con eso? Ahora hay que calcular, pues, amigo.
siempre. Ah, sí. ¿Cuál es el tercer radio? ¿Cuánto lo hacía antes? Ya alumno, ¿tiene los datos? ¿Ah? ¿Cuánto le dio la primera? La tangente. Ya, 21.8, ya. ¿Cuál más? Ya. La cuerda me dio 1,672. 1,6. No, está mal. No me pude poner más que me dio 7,29. Sí, el M está bien. Pero la cuerda está mala, te falta la secante. Ah, concha la igual. Radio de función. Sí. Cinco. Será 300. Sí. Oh, la sé. Profe, la cuerda da 106, la de la primera curva, ¿o no? Sí, aquí estoy mostrando algo. ¿Lo ven o no? Ahí están los parámetros, miren. Ah, ya, sí. C, la cuerda 106.45.4. Desarrollo 107.75.3.
La secante 7.483. VM, que es la cuerda corta, 7.213. La tangente 55.21.8. La cuerda media, bueno, pero la cuerda media es la mitad de la cuerda. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí. Y además, si se dan cuenta, aparte de los parámetros que están ahí, que desde la primera curva aparecen las coordenadas asociadas a la primera curva, como la coordenada de la tangente de entrada, justo el punto de tangencia, la coordenada de la tangente de salida, la coordenada del centro de la curva abajo, la coordenada del vértice y la coordenada de la bisectriz, donde corta el arco. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre que tiene la secante? Hay que calcular el M1, ¿no? 300. Porque no calculo el doble dividido en 2. La secante tiene un distinto nombre. ¿Cuál es el otro nombre? Porque no, acá no tengo la como secante, pero sé que tiene otro nombre igual. No me acuerdo. Ya, ¿vieron? ¿Anotaron? ¿Alguno? Sí. Ya, voy a colocar los otros. Ustedes después lo comprueban solo lo calculan. Les voy a dar los otros parámetros. Les doy los parámetros de la otra, que son esas. Fíjense, ahí están los elementos. Radio 400 tiene una tangente de 139.142, ¿sí? Tiene una secante de 22, o no secante, una M de 22.205, tiene una secante de 23.51, tiene un desarrollo curva, que ahí está, desarrollo de 267.811, y tiene una cuerda C, que es 262.836, ¿sí? Y además aparece el ángulo asociado, que es 157, que debe ser AB, el ángulo interior. Bueno, ¿no? Sí. Ese que está ahí, miren. Sí, profe. Ese, que es el que está dentro ahí. Y seguramente debería aparecer AC, que viene siendo el W. 42.63.34, ¿lo ven? ¿Estamos? Sí. Y aparece el W, y aparece otro angulito que es 21.31.17. ¿Cuál será ese? Ahí aparecen tres ángulos: el ángulo de flexión, el ángulo, sáquenme una duda, ¿ese es el ángulo exterior? ¿Ese es el alfa o no? ¿Cuál? 157. ¿Cuál, profe, el AB? El AB, ese que está ahí. Sí, profe. ¿Es el alfa? Sería Sí. ese. No, sí, pero es el alfa. Nosotros estudiamos dos ángulos, que fue el W Y el alfa. y el alfa. Estamos analizando una curva a la derecha. Ese no es el alfa. El alfa es el No, pues el W, pues el de afuera. sí. Ese es el W, es el W. Y
Y el alfa sería más 200, o sea, sería 242, 63, 34, ¿sí? Y este que está aquí, ¿cuál sería? 21, 31, 17. Tiene que ser este, el ACS. La mitad. Si yo a este le divido en 2, ¿cuánto me va a dar? Este. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Y sería este, la mitad, porque esta es la bisectriz, la mitad. Ya. Bisectriz. El partido en dos. El W partido por 2, ya. Bisectriz. Entonces, estaríamos bien con los elementos y voy a mostrar la última curva asociada. Y la última curva asociada dice que tiene un W 47, 50, 65, 66, un segundo. Tiene la tangente 195, 72, 6, está bien. Tiene una secante de 36, 94, ¿sí? Tiene un M 34, 402. Tiene un desarrollo de curva que es D 373, 116, 115, un milímetro. Y una cuerda de 364, 519. ¿Estamos? Ahí están. Que sale con las fórmulas que yo le di, ¿sí? Yo las calculé y las verifiqué, esta me la da el programa. ¿Entendieron, alumnos? Sí, profe. Ya, miren. Sí, profe. Ahora, fíjense, yo lo que necesito, fíjense que aquí me dan las coordenadas también acá arriba. Si yo me voy y pincho la primera curva de nuevo y pido detalle, yo necesito que ustedes me calculen la coordenada de la tangente de entrada, la coordenada, o sea, esa coordenada quiero que me la verifiquen, y quiero que me verifiquen la coordenada del centro, o sea, el que está aquí abajo. Ah, se puso Juan ya. ¿Estamos? ¿Vieron? Ya, entonces yo voy a aceptar ahí y ustedes me van a calcular esa coordenada. Quiero calcular, ¿cómo calculo la primera coordenada? Me está pidiendo la coordenada desde ahí. ¿Cómo la calcularía? ¿Me puede decir? Tengo varias opciones para calcularla, pero tengo dos opciones directas. Con el azimut de B1 a B2 puedo hacerla. Y le sumo la cuenta los 6 grados. Exacto. Con el azimut de B1 a B2, más me faltaría la distancia. ¿Qué distancia? El radio. No. Si yo La distancia de B1 a B2 la menos la distancia tangente. de B1 al inicio de la tangente, ¿cierto? ¿Y cómo saco esa distancia? Con la diferencia de la tangente. Con la diferencia de la... Hay dos opciones. Porque, a ver, ustedes hagamos ese ejercicio para que lo vean. Para sacar la distancia horizontal desde el vértice 1 al PC, yo lo podría decir que calcularía las diferencias de kilometraje. Aquí yo tengo, sería 592,613, ¿cierto? Menos el 0 que tengo, ¿cierto? Menos el 0. Y me daría una distancia de 592,613 metros. Esa es una, que me la da directa, me lo dan los kilometrajes, ¿sí o no? Sí. Ya. Y lo otro sería, es que la distancia horizontal de B1 al PC sería la distancia horizontal entre el vértice 1 y el vértice 2 menos la tangente, ¿o no? Sí. Si ustedes tienen la distancia horizontal entre B1 y B2, ¿cuánto dio? La tienen ahí, fue lo que hicimos ayer. 647,831. 831. ¿Y cuánto dio la tangente de acá? 55,218, ¿cierto? Si yo resto esas dos cosas, son 647.831 menos 55.218, me da que es 500.
592,613. La misma que si yo restara kilometraje. Lógico, tiene que ser así, ¿estamos? Ya, y después para calcular la coordenada sería la coordenada de la tangente de entrada o del PC sería la coordenada de origen. ¿Cuánto fue la coordenada de origen que teníamos? 55, ¿cierto? El X, 55, 45, 98. ¿Estamos? Me van siguiendo, ¿no? Más la distancia horizontal, que es 592,613, por el seno del azimut. ¿Cuánto daba el azimut ahí? El azimut de B1 a B2. 76, ¿Ya? 95, 68. 95,68. Y ahí me daría la coordenada. Y el I del tangente de entrada, o del PC, es los 1480, ¿cierto? Como 489, más la misma distancia, porque no cambia, por el coseno de 76, 95,68. ¿Estamos? Espérenme un ratito. Calcúlenla. Radio. Chiquillos, ¿cuánto era el azimut? ¿Cuál de todos? 76, 95, 68. Eso mismo. 76. 95, 68. 68. Gracias. Guachito rico. Tu hermana. ¿Te gustaría? Tangente. Sí. El M, tiene el M esto, ¿no? $22, a ver. ¿Qué es esto? Bueno, calculado la coordenada porque recién estoy calculando los parámetros de la curva, que está poniendo la fórmula acá en la calculadora de la secante. M es radio.
suma W. ¿Cuánto suma W? 41. Era 22, 22. Sí. ¿Cuánto le dio el X? Da 609, por ahí. Sí, me dio lo mismo. Estaban llamando de la pega. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe, sí escuchamos. Ya, entonces, ¿cuánto dio la coordenada? ¿Cuánto? ¿El X? No, estamos viendo. Vaya, ¿y el X? Aquí me dio 609,6738. Vaya, 674. Más 592.613. ¿Y cuánto le daba el otro? 1690. 339. ¿Sí? Sí, Sí, profe. ya. Y ahora, ¿cómo calculamos el centro de la curva? El centro, o sea, en forma así bien rápida, voy a marcar ese puntito que está ahí. Ese. Fíjense, ahí está el centro de la curva, está bien abajo. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Alumno? Sí, profe. Lo que yo ando buscando es esa coordenada, cuyo radio debería conceder el radio, ¿verdad? 200, justo, Sí. porque el radio es 200. Pero necesito esa coordenada. Entonces, ¿cómo yo calculo esa coordenada, alumno? Esta weá le hicimos una prueba. Ustedes me dirán, pero la puedo calcular desde el vértice 2. Pero ¿qué pasa si la sigo ahora la quiero calcular desde acá, desde el punto que acabo de calcular? O sea, me está diciendo que lo calcule de ahí y llegue acá. ¿Sí o no? Ese. Entonces, para lo cual necesito ese azimut. Ese. Pero el azimut es fácil, alumno, es fácil, porque ya dije que ese ángulo que está aquí, ese con la tangente
nivel 76. A la cirugía más 100. Eso será 176. Exacto. Entonces calculemos, hagámoslo rápido, así para X del centro sería la coordenada que ya calculé, que son las 609,674 más. ¿Qué distancia hay desde ahí? Desde ahí al punto del centro. Ese es el radio. ¿Y cuánto es? 200. 200 por el seno del azimut. Y el azimut es 100 más el azimut de partida, que eran 76, o sea 176. 95,68, ¿sí? Sí. Sí, profe. Y el I del centro va a ser igual a 1690, 339. ¿Me van siguiendo? Es necesario que lo haga ahí en la pizarra, ¿no? No, profe. Ya. 95,68. Entonces ahí quedan las ecuaciones. La coordenada de origen, la coordenada de inicio, es la coordenada de ese punto que calculamos desde acá del vértice 1, ¿cierto? La distancia es el radio y el azimut es el azimut de la línea vértice 1, vértice 2 más 100 grados, que se forma un ángulo de recto. ¿Estamos? Sí, profe. Y calculo 609.674 más 200 por el seno de 176.9568 y me daría 680,496, ¿sí? Y 1690.339 más 200 por el coseno de 176.9568 y me da 1503,298. Exacto, ahí están. ¿Alguna duda con eso? No hay, ¿no es cierto? Ya. Fíjense algo. Si yo quisiera calcular ahora una coordenada, aprendimos a calcular los elementos de la curva y ahora estamos calculando alguna coordenada, tal como hicimos en la recta. Calculamos los azimut, la distancia y todo esto, y además calculamos una coordenada. Entonces acá es lo mismo. Entonces si ahora yo quisiera calcular la coordenada de un punto, no sé, del 620, o sea, quisiera calcular la coordenada exactamente de este punto. Esa. Entonces ya no puedo utilizar la misma ecuación, porque no me daría, no tengo la forma de cómo hacerlo. Pero yo les voy a dar voy a borrar aquí, en realidad ustedes deberían saberlo, pero les voy a dar la fórmula. O sea, podríamos calcular la deflexión desde el PC hasta el punto. Claro, pero ¿y qué distancia ya vaya a tener? Porque necesitáis la distancia. Ah, ¿verdad? Es que tendría la distancia así recta, ¿no? Sí. Entonces yo les voy a pasar. Esto es una que yo inventé hace tiempo y la ocupo. Ahora ustedes pueden buscar otra si la consideran mejor. Pero a mí me resulta porque me da justo. Hice hace tiempo, me acuerdo. Ahí hay una fórmula. Ahí les voy a prender para que vean la pantalla.
encender la pantalla, ¿estamos? ¿La ven o no? ¿O tengo que apagar el...? Se ve mal, ¿cierto? Sí, se ve mal. Sí, profe. Tengo que apagar esto. ¿Y ahora? Ahí sí. Ahí sí, profe. Ya, pues miren, ahí está en la distancia horizontal, medida siempre del PC, en este caso del PC. El PC va a ser igual a 2 veces el radio por el seno de 100, que es una constante por desarrollo de la curva, partido por pi por r. Pero ¿qué es desarrollo de la curva? El desarrollo de la curva viene a ser no es el desarrollo de la curva que ocupamos nosotros en el completo, sino que el desarrollo de la curva es la diferencia de coordenadas que yo voy a ocupar. En este caso, ¿cuál era la coordenada que estábamos ocupando? Queríamos calcular. ¿Qué kilometraje era? En el dibujo yo coloqué un círculo, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? Se me olvidó. Ya, pero miren, en términos claros es, yo quiero calcular, imaginemos que yo aquí tengo la coordenada kilómetro 1000, ahí en el PC. Kilómetro 1000. Y quiero calcular la coordenada en el 1040. ¿Estamos? SDC viene a representar la diferencia de kilometraje, o sea, 1040 menos 1000, o sea, 40. ¿Estamos? ¿Están claros? Entonces, DC, voy a poner aquí que DC es igual a kilómetro final menos kilómetro inicial. ¿Estamos? Ahí saco mi tramo de curva al cual yo quiero calcular. Entonces, y esto son constantes, el pi, el radio. Y ahí calculo la distancia horizontal desde el PC a ese punto. O sea, lo que yo estoy diciendo es que aplicando esa fórmula estoy sacando esto. Ahí. La distancia horizontal. ¿Estamos? ¿Qué es lo que me falta? Me falta determinar un angulito que se llama S. ¿Por qué? Porque con el azimut, con ese azimut, más ese angulito que es una deflexión, efectivamente una deflexión, ¿cierto? Me va a dar el azimut del PC al punto que yo quiero. Y la distancia me la va a dar esa forma. ¿Está? ¿Sí? Entonces, vamos a lo que estábamos haciendo. ¿Cuál era el kilometraje? Voy a aprender el ¿cuánto se llama? Profe, el AutoCAD. ¿Ah? ¿podría anotar la fórmula de distancia un poquito más? Porque te tapa como una luz. ¿Dónde es esa? Sí, te tapa como una luz. Sí, ahí. Bueno, ¿no? El reflejo de la ampolleta. Si no, Sí, Espérate. ¿Y ahí? ¿Se ve? Ahí sí. Pero se ve igual. ¿Se ve o no? Ahí sí, sí se ve. Ya, entonces, anótenla y vamos, ¿y qué hora ya? Ya. Vámonos al dibujo y vamos a calcular una coordenada. Y ahí vamos a quedar listos con los elementos geométricos, las coordenadas de cualquier elemento de la curva, ¿sí? ¿Están claros? Sí, profe. Ya, entonces voy a ir a buscar el dibujo, porque me tuvo que salir. Ahora, ¿de qué depende ese más menos f? Porque ahí aparecía f en la fórmula, f, que era el seno a la menos 1 de la distancia horizontal partido por 2 veces el radio. F es un angulito, el ángulo de flexión que decía su compañero. ¿Y por qué más menos? ¿Por qué más menos? Si va a la izquierda o a la derecha. A la izquierda o a la derecha. Se suma cuando es a la derecha y se resta cuando es a la izquierda, ¿sí? Sí. Ya.
Ya está. Ya, ahí estamos, ¿lo ven? ¿Se ve el dibujo? No, ¿No? Y ahí. ahí sí. Ya, entonces andamos buscando ese puntito, ese puntito por kilometraje es el 610. Entonces, el kilómetro del principio de la curva ahí es 592. Voy a borrar el famoso radio. No veo nada. Ya, el kilómetro del PC es 592, 613. Y el kilómetro al cual yo quiero calcular es el 630, dijimos. 620. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da el desarrollo de curva aquí? Es la diferencia entre ambos. 592.613 menos 620. O sea, son 27,387 metros. Esas son la distancia, el DC. El DC de la curva. Y ahora calculemos la distancia horizontal. Y la distancia horizontal es 2 por el radio. ¿Cuánto era el radio ahí? 200. Por el seno, paréntesis, 100 por 27.387 dividido, paréntesis, por chi pi y por 200. Cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Y me da una distancia horizontal de 27,366. Ahí está la diferencia entre el arco y la cuerda, ¿sí? Vamos a calcular F ahora. Y F es los 27.366 dividido entre paréntesis 2 por 200. Chi al coseno de eso. Y me da que son 4 grados 35 minutos 88 segundos. Yo le voy a poner uno más para abajo. Ya. Y ahí estaría de H y F. Y aplico la fórmula. Entonces el X en el 620 va a ser el X del PC. En este caso 609, 674 más 27,366 por el seno de, y el seno es el ángulo, el azimut de partida. ¿Cuánto era el azimut de la línea de alumno? El azimut del vértice 1 al vértice 2, ¿cuánto era? 76 parece. ¿Cierto? A ese azimut yo le voy a sumar los 4 grados porque es una curva a la derecha.
pero ahí la coordenada la calculo. Le sumo los 4 grados a la segunda anterior nomás y lo calculo con hacemos directo, ¿no es cierto? Sí. Ah, ya. Yo lo voy a determinar aquí y nosotros andábamos buscando el 6, ¿cuánto era? El 620. A mí me las da aquí, mira, yo esta, ahí está. Les debería dar esa, 635, 869. A mí me dio lo mismo aplicando las fórmulas que yo tenía. Y 1698, 256, la misma, ¿eh? ¿Están claros? Y en realidad ahí está la CIMUS, 1085, 67, 43. Ese es el CIMUS, pero ese es el CIMUS del... Es otro CIMUS, no el que yo calculé para salud. ¿Estamos? Ahí están. Si ustedes aplican esas fórmulas van a llegar a las mismas de acá, a las que yo tengo ahí marcadas en la pantalla. Ustedes deberían llegar a la misma. ¿Lo hicieron o no? Todo esto, ¿cuántos hay presentes? Escucho siempre 2 personas, tal. No escucho los demás, ¿eh? Los vamos a ver. 14, 13. Necesito que... A ver, hay 14. Está Bastián. ¿Dónde hay? Quiero escuchar la voz de Bastián. Yo, profe. Ya, Catalina. ¿Está la Yo, señorita profe. Catalina? Ah, ya. Sí. César Barriento. Aquí, profe. Cristian Ignacio Pacheco. Aquí, profe. También Jesús Espinosa. Vale, ¿Está gracias. o no? Elías Sebastián Seguiel. Yo, profe. Felipe Andrés Garcés. Yo, profe. Felipe Andrés Garcés. O sea, Yo, profe. el otro era Seguiel. Ah, ya. Felipe Maximiliano Aguilera. Por acá. Lucía Victoria Correa. La señorita Lucía Victoria Correa, ¿está o no? Sí. Mauricio Antonio Valdés. El Mauri, weón. ¿Sí o no? Micaela Giselle Acá, profe. Ya. Paulo Isai San Martín. Paulo San Acá, Martín. profe. Aquí. Ya. Pedro Pablo Donoso. Aquí, profe. Salió. ¿A dónde salió? Aquí estoy. Ah, ya. Y los que están aquí, estos 3, ¿qué significa que no están conectados, cierto? Vicente, don Franco Vicente, ¿está? Danilo Enrique Núñez y Jocelyn Fabiola Ramírez. ¿Están o no? Esos son los que se supone que deberían estar conectados. Eso se supone. Que se Pero puede no. enviar, pero no está conectado. ¿Y a qué se deberá eso? ¿Tienen algún problema? Bueno, No sé. ya. ¿Ya calcularon? ¿Llegaron al resultado que yo quería? ¿A ese que está marcado ahí? ¿Lo ven o no? ¿Ven la figura, el cuadro con coordenadas? ¿Lo ven o no? Sí, se ve, profe. Ya, pero ¿llegaron o no? Yo quiero saber si llegaron o no. Díganme la verdad. No, profesor, no llegué. Yo estoy en eso. No. Profe, pero la distancia sería el radio, ¿cierto? No, la distancia es la distancia horizontal, la forma que pusieron ustedes, que era 2 por el radio, por el seno, de entre paréntesis 100 por el desarrollo de la curva, partido por pi por r. Y ahí, en esa fórmula, la única incógnita es el desarrollo de la curva. Pero el desarrollo de la curva es la diferencia de distancia o de kilometraje al cual yo quiero calcular. En este caso, yo les dije que la distancia que íbamos a calcular estaba entre el 620, que era el punto que yo quería, y el kilómetro del PC, que era 592.613. Al restar 620 menos 592.613, me da el DC, el desarrollo de la curva que yo coloco en la fórmula de DH. Y con eso calculo
calculo la distancia horizontal. Al calcular la distancia horizontal me da 27,36,6. 27,36,6. Y esa es la que ocupo yo para calcular. ¿Por qué me importa esto? Porque aquí ustedes van a tener que determinarme las coordenadas. Aunque yo sé que Vías lo da. Vías lo da, ustedes les da tal como yo lo coloqué ahí. MDT lo da, Vías lo da, Civil lo da, todos lo dan. Pero yo necesito que ustedes sepan calcularlo y yo lo voy a pedir. Todo esto que estamos haciendo ustedes lo van a tener que hacer en su informe alumno, en su informe. Cada detalle, cada trazo, cada elemento geométrico que ustedes van a dar en su alineamiento, en su proyecto, tiene que estar con su ecuación y con sus cálculos. Yo hemos ido analizando rectas, hemos ido analizando curvas, después vamos a analizar la clotoide y ahí con eso vamos a armar el cuento. Yo tengo que este fin de semana ya tener los puntos para entregarse, para que empiecen a trabajar. Profesor, ¿cuánto dio el F? ¿Cuánto? ¿El X? ¿Cuánto dio el F? El F. Ah, el F. 4 grados, punto 35, 4 grados, 35 minutos, 88 segundos. 88,4. Va a quedar pendiente el Peralta. Ya, toda la semana empezamos con Peralta, que tenemos que ver estas cosas. ¿Cuándo es la primera trabajo que tienen que hacer? ¿Cuál es la fecha? ¿Alguien se acuerda? Voy a revisar yo. Estoy abriendo el internet. Ya. Parece que como el 16. El 22 de ahora. Ya. Quedan 20 días. No, vamos a andar bien. Vamos a andar bien. Pero todo depende de ustedes, porque yo voy lento para que ustedes vayan captando. Yo sé que no es lo mismo, pero trato de hacerlo en la pizarra. Si hay alguna duda en el cálculo de esto, lo podemos hacer en la pizarra. Pero si hay una fórmula, es reemplazarnos así, insisto. Lo que de esas fórmulas ustedes tenían dos fórmulas. Yo les di una que era distancia horizontal, que era igual a 2 veces el radio por el seno, y entre paréntesis era 100 por el desarrollo de la curva partido por pi por r. El desarrollo de la curva no es el desarrollo de la curva que yo tengo de la curva, sino que es el desarrollo de la curva desde donde estoy instalado al punto en el cual yo quiero calcular la coordenada. En este caso, ¿cómo yo saco ese desarrollo de la curva? Con las diferencias de kilometraje, porque acuérdense, los kilometrajes muestran la distancia real. Como yo les dije que querían el 620, saco la diferencia entre 620, que es el kilómetro, menos el kilómetro del PC. Y ahí tengo el DC. Lo reemplazo ahí y me va a dar la distancia horizontal medida desde el PC. Es una distancia muy chiquitita, pero hay una diferencia con respecto al arco versus la distancia horizontal. Después calculo F, que es un ángulo. Y el ángulo lo calculo con la distancia que calculé arriba, dividido por 2 veces el radio, y le saco el arco seno a eso. Y me da F. Al tener F, yo, ¿qué es lo que hago? Se lo sumo, se lo resto a la azimut de partida, a la azimut de la línea del PC, de la línea que va del PC al vértice. ¿Qué es lo que tengo que tener ojo? Que si es una curva a la derecha, se le suma el F a esa azimut. Si es una curva a la izquierda, se le resta, nada más. Y con eso calculo del azimut. Entonces ahí tendría el azimut y la distancia, y me voy al cálculo de las coordenadas. Las coordenadas de traslado de posición, ¿sí? En el X, ¿cuánto debería dar? En el X debería darte 635,869. ¿Cuánto le da? A mí me da 635,962. No, algo pusiste mal ahí.
distancia dame la distancia. ¿Cuánto te dio la distancia? 27.366. Sí, está bien. ¿Y cuánto te dio el azimut? Bueno, yo creo que en radianes 820766. No es 82. No es 82. Es 81, 31, 56, 3. Porque, ¿cuánto te dio el F? El F me da 5,1. Está mal. No es 5, es 4. 4 grados, 35 minutos, 88 segundos. A ver, déjeme transformarlo. Necesito que lean en el manual de carretera volumen 3 lo referente a Peralte, diagrama de Peralte, tasas de giro y todo eso. Tiene que venir leído para la próxima clase de alumnos. ¿Vale? Volumen 3 del manual de carretera, todo lo referido a Peralte en curvas horizontales. ¿Ah? El concepto de tasa de giro, el concepto de pendiente relativa de borde y todo eso, ¿vale? Eso es importante que lo tengan porque esta otra semana vamos a seguir con los Peralte con este mismo ejercicio, analizando esto mismo. Hoy día ya no alcanzamos porque ya van a ser las 6:10. Ya, ¿entendieron? ¿Entendieron esta parte, alumnos? Ya, aparte de estudiar el manual de carretera volumen 3 referido a Peralte, ustedes me van a calcular, como ya tienen este ejercicio que está aquí, y tienen los elementos ya calculados, tales como el desarrollo de curva, la tangente, lo que yo necesito ahora es que me determinen, quiero las coordenadas principales, quiero las coordenadas, anoten, porque yo las voy a pedir esta semana, queda como tarea para ustedes. Necesito que me determinen la coordenada de todas las coordenadas del principio y final y centro de la curva, acá. Ya. Cuando yo digo centro, insisto, cuando hablo de centro, es ese centro, ese que está ahí, ¿estamos? Quiero esa coordenada y quiero el PC y el FC, ¿sí? Junto con la coordenada del kilómetro 1400 que está aquí. Tiene que ir una coordenada, ustedes la eligen, pero tiene que ser una coordenada de número entero, de kilómetro entero, ¿estamos? ¿Están claros? De esta curva y de esta curva, tal como hicimos esta. Y me la van a mostrar. Un alumno me la va a mostrar, yo lo podría ver, sí, o la vamos a desarrollar, la vamos a hacer casi bien cortita y la vamos a desarrollar. ¿Alguna duda? No, profe. Ya, entonces la tarea está dada. La tarea es que me traigan las coordenadas PC, FC, centro y una coordenada de aquí. Cualquiera, pero tiene que ser de un número de un kilómetro cerrado. De estas dos curvas, para ver si entendieron lo que estamos haciendo. Y lo otro, que me estudien la parte del manual de carretera volumen 3, todo lo referido a lo que es Peralte para curvas horizontales, ¿estamos? Horizontales. Voy a pasar la lista. Entonces, don Amit Nahum González. No existe. No está, ¿cierto? No está.
Después Bastián Antonio Castro. Sí, profe, aquí. Ya. La señorita Camila Alejandra Quijada Vidal. ¿Está o no? No lo veo. Catalina de Los Ángeles Salazar. Aquí, profe. Ya. Y Christopher Emil Alarcón Gutiérrez. Christopher. No lo veo. Oye, aquí se está haciendo una tendencia ya. Pero yo por eso profe lista. Don Cristian Ignacio Pacheco. Sí, está, ¿no? Son los mismos. César Camilo Barriento. Aquí, profe. Ya. Don Damián Jesús Espinosa. Sí, profesor. Ya. Don Danilo Enrique Núñez. Vale, gracias. Danilo Enrique Núñez, ¿está? No está. Don Diego Ignacio Vázquez. Tampoco. Elías Sebastián Seguiel. Acá, profe. Sí. Don Felipe Andrés Garcés. Sí. Acá, Don Felipe Maximiliano Aguilera. también acá. Ya. Don Franco Vicente Gajardo. No, son casi los mismos, se están repitiendo exactamente lo mismo. Juan Guillermo Amaya. La señorita Lucía Victoria Correa. Sí. La clase anterior usted no la vi. Aquí, profe. ¿Qué pasó con la anterior? No, es que tengo problemas, profe, de señal. Es que estoy en una parte que no llega mucha señal. Ah, ya. Ya, don Mauricio Antonio Valdés. Sí. Acá, profe. La señorita Micaela Giselle Lentrisco. Sí. Aquí, profe. Ya. Nicole Alessandra Castro. ¿Qué pasa con ella? No la veo. Don Pablo San Martín. Estaba,